Bien, continuamos. El último dato que nos pasó su compañero es 267.67 watts sobre metro cuadrado y esa sería la respuesta. Es Son 277. 277. Sí, Ok. 200. 277.67. punto siete. 77. Punto 77. Pues son 4 7. Dos antes y dos después. ¿Sí está bien así? Sí, así. Ok. Bien. En el inciso B, la temperatura de la superficie. Tenemos la temperatura del medio. Hacemos lo mismo, ¿no?, que la vez anterior. Vamos a utilizar ahora la ley del enfriamiento de Newton. Coeficiente convectivo, área, ¿sí?, de la superficie y la diferencia de temperaturas. Vamos a decir que es temperatura de la superficie menos la temperatura del medio. La razón de la transferencia de calor la conocemos, entonces despejando la temperatura de la superficie sería temperatura de la superficie igual a la razón de la transferencia de calor sobre el coeficiente convectivo por el área más la temperatura del medio. Temperatura de la superficie sería igual a los 6 watts sobre el coeficiente convectivo, que son 10 watts sobre metro cuadrado grado centígrado, por el área, que son 0.0216 metros cuadrados. Y eso más la temperatura del medio, que son 40 grados centígrados. De tal forma que la temperatura de la superficie sería igual a ¿cuánto? $67.77 grados centígrados. 67.77. Sí, creo yo. Gracias. Silvia Hernández ya está. ¿Ya está Sí, en la profe, clase? sí, ya estoy aquí. Ok. Silva Hernández Jesús. Bien. Temperatura de la superficie ya está. Y la resistencia por convección, pues sería simplemente 1 sobre H por A, ¿sí?, que sería igual para el inciso C, la resistencia, que son 10 watts por metro cuadrado grado centígrado, por el área 0.0216 metros cuadrados, y nos quedaría entonces la resistencia por convección igual a ¿cuánto? $4.62. 4.62, y son grados centígrados sobre watts. ¿Sí? Es la cantidad de energía o la cantidad de temperatura que no se permite aumentar, ¿sí?, debido a la interacción con el medio. 4.62 grados centígrados por cada watt. Eso es lo que no aumentaría debido a las características de la interacción con el medio. Y lo mismo pasa para las resistencias por conducción. Es la cantidad de energía que se deja de transferir o que se deja de aumentar en temperatura por cada unidad de energía aplicada, ¿sí?, o de flujo de energía al cuerpo, o que va de la superficie a un medio.
¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, pero Bien, vamos entonces al problema 351. Dice el problema 351. Dos barras de aluminio que tienen una conductividad térmica de 176 watts por cada metro grado centígrado, de 5 centímetros de diámetro y 15 centímetros de largo, con las superficies esmeriladas, se comprimen una contra la otra con una presión de 20 atmósferas. Las barras están encerradas en un manguito de aislamiento y por lo tanto la transferencia de calor desde las superficies laterales es despreciable. Si la superficie superior e inferior del sistema de dos barras se mantiene a las temperaturas de 150 grados centígrados y 20 grados centígrados respectivamente, determine, inciso A, la razón de la transferencia de calor a lo largo de los cilindros en condiciones estacionarias. Inciso B, la caída de temperatura en la interfase. Este problemita ha causado confusión para la interpretación. Sin embargo, si lo leen bien, creo que tienen varias indicaciones, hay varios puntos para poder establecer de forma correcta el esquema, ¿sí? Cómo se lleva a cabo el fenómeno. Por lo regular se van con esta indicación. Dos barras de aluminio, son dos barras y tienen 5 centímetros de diámetro y 15 centímetros de largo. Se trata entonces de dos cilindros, ¿sí? Y en eso se quedan, tan tan. Voy a pasarme, ahí conserven ustedes los datos y luego ya me apoyan con los datos. Voy a ponerles el ejemplo de cómo ustedes vayan haciendo su análisis ahí, pero voy a mostrarles aquí la interpretación que han hecho muchos de sus compañeros en semestres anteriores. Se quedan con el asunto de las barras de aluminio. Y dicen, son dos barras de aluminio. Así las colocan. Con el aislamiento. ¿Sí? Entonces ya no sabemos ni qué onda con eso. Si seguimos leyendo, más adelante, obviamente, esta interpretación es incorrecta. Dice que las superficies de las barras son esmeriladas. Estamos hablando de un trabajo sobre estas superficies, ¿sí? En la parte superior y en la parte inferior. Se comprimen una contra la otra, por eso las ponen así juntas. Con una presión de 20 atmósferas. Las barras están encerradas en un manguito de aislamiento y por eso hacen esta expresión gráfica también ahí, y por lo tanto la transferencia de calor desde esto ya, esta parte no la interpretan, perdón. La parte de la transferencia de calor desde las superficies laterales son despreciables, ¿sí? Si yo tengo la barra, si la veo solita la barra, esta sería mi superficie lateral, esta la superior,
Es la única forma de interpretar una superficie superior e inferior en un cilindro. Y entonces, por lógica, por sentido común, esta superficie, la de la envoltura, ¿sí?, sería la superficie lateral. ¿Sí? Entonces, la transferencia de calor desde las superficies laterales es despreciable. ¿Debido a qué? Debido al manguito de aislamiento. Quiere decir que las barras tienen un mango de aislamiento alrededor de ellas. ¿Sí? Dejando descubiertas la parte inferior y la parte superior de la barra. ¿Sí? Y fíjense lo que dice enseguida, ahí lo tienen ustedes. Si las superficies superior e inferior del sistema de dos barras, es decir, para que eso fuera posible, necesitaríamos tener, bueno, yo lo voy a poner así como si fueran una barra, dos barras en contacto, sometidas a presión aquí, el manguito de aislamiento para una y para la otra, que cubre toda la envoltura de la barra cilíndrica, ¿sí? Y que me dice en esta parte y en esta parte tenemos 150 y tenemos 20 grados centígrados. ¿Sí? Respectivamente determine la razón de la transferencia de calor a lo largo de los cilindros. ¿Sí? Es decir, de aquí hacia acá. Se va a tomar la transferencia de calor como si fueran dos paredes, nada más que en lugar de tener un área de sección transversal de cuadrada, tenemos un área de sección transversal circular. Y esta interpretación es prácticamente el 80% del problema. Lo demás es arrastrar el lápiz ahí. ¿Sí? Entonces, esta es la interpretación correcta de ese problema si se leen todas las pistas que vienen ahí, ¿no? La última, en donde nos hacen la pregunta, o más bien donde nos plantean qué es lo que vamos a resolver, dice inciso A, determine la razón de la transferencia de calor a lo largo de los cilindros en condiciones estacionarias. Es decir, la razón de la transferencia de calor es constante, la temperatura de 150 grados centígrados y 20 grados centígrados suponemos que permanece constante durante todo el tiempo de análisis, y la caída de la temperatura en la interfase la podemos determinar, como ya seguramente lo leyeron en más de una ocasión en el capítulo, utilizando o apoyándonos en la resistencia térmica por contacto. ¿Sí? Entonces voy a borrar todo esto, vamos a aislar los datos, vamos a repetir este esquema ya de forma ordenada y luego lo vamos a solucionar. Entonces, listos ahí con los datos. Pues se trata de dos barras de aluminio. La conductividad térmica del aluminio es de 176 watts sobre metro grado centígrado. ¿Sí? El diámetro de las barras es de 5 centímetros, es decir, 0.05 metros, ¿no? Y tienen una longitud de 15 centímetros de largo, 0.15 metros. En este caso, por las características del arreglo, ¿sí?, de la unión de las dos barras,
esa longitud de 15 centímetros sí va a representar nuestro espesor, ¿sí? El hecho de que sean cilindros nos sirve únicamente para determinar que el área de la sección transversal es circular y que podamos tomarla en cuenta para la transferencia de calor, porque ahorita en el esquema vamos a especificar de dónde a dónde sea la razón de la transferencia de calor y entonces ahí nos fijamos cuál va a ser nuestro espesor. Entonces, longitud de 15 centímetros está sometida, bueno, la unión está a una presión de 20 atmósferas. Vamos a ponerle presión de la unión 20 atmósferas. ¿Qué más? Las barras tienen un manguito de aislamiento. La temperatura de la superficie, vamos a ponerle temperatura de la superficie superior, es de 150 grados centígrados. La temperatura de la superficie inferior son 20 grados centígrados. Y para hacerle, para ser congruentes con la identificación de las superficies, en lugar de ponerlo horizontal, lo vamos a poner vertical el esquema. ¿Sí? ¿Qué más nos dicen aquí? La razón de la transferencia de calor a lo largo del cilindro. Tenemos la presión en la unión, el tipo de trabajo en las superficies. Se trata de superficies esmeriladas. Eso también vamos a poner aquí, superficies. Superficies de las bases, etapas del cilindro esmeriladas. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve conocer la presión y el trabajo realizado en la superficie? El trabajo mecánico para pulir la superficie. ¿Para qué nos sirve? Fabiola Guillén. Fabiola Guillén. A la 1. Fabiola Guillén a las 2. ¿Sí me escuchan? Jóvenes, cualquiera se escucha. Sí, sí se escucha. Ok. Pues Fabiola Guillén a las 3. Eliminar. Julieta Ceballos. ¿Está? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Para qué nos sirve el valor de la presión y saber que se trata de una superficie esmerilada en este problema? ¿Sí sabe qué problema estamos haciendo? Sí, el 351. Ok. Díganos entonces para qué sirve el valor de la presión y que se trata de superficies esmeriladas. No, la verdad, nosotros. Si está en la clase o está en otra cosa. Sí, está en la clase, pero no había relacionado la presión con estos problemas de... ¿Ya leyó el capítulo? ¿Perdón? ¿Leyó el capítulo del libro? Sí. ¿Sí lo leyó? Hasta donde nos hemos quedado. Hasta donde hemos quedado. Entre el inicio y donde nos quedamos hay una tabla donde vienen especificados esos valores de presión y dos tipos de trabajo en superficies para pulir. ¿Sí? Bueno, Osvaldo Vázquez. Sí, profe.
¿Para qué nos sirve conocer la presión y saber que se trata de superficies esmeriladas en este problema? ¿Qué dato obtenemos de las tablas con esos dos, con esa información? Adelante. La conductividad térmica. La conductividad térmica. Arely Portillo. Arely Portillo está ahí. Mande. Tiene razón su compañero, es la conductividad térmica. No sé, la verdad, profe. Leyó el capítulo. No todo, la verdad. No todo. ¿Hasta dónde leyó? Dígame cuál fue el último tema que leyó. ¿Cuál fue el último tema que leyó? ¿No se acuerda cuál fue el último tema que leyó? No, profe, andaba buscando, pero se me trabó el libro. Miguel Saucedo. Mande, profe. Tiene razón su compañero cuando contestó que con el valor de la presión y saber qué superficie esmerilada podemos obtener la conductividad térmica de tablas. No estoy seguro tampoco, la verdad. ¿Cuál es su opinión? Si no está seguro, es que tiene una idea que probablemente sea correcta o no. ¿Cuál es? No, es que no sé la verdad. ¿Leyó el capítulo? No, aún no termino. ¿En qué se quedó? ¿Qué fue lo último que estaba leyendo? No recuerdo, déjeme abrir el libro para ver el tema. Bien, así se supone que tiene el libro abierto para estar revisando los datos del problema. Se supone que todos tienen el libro abierto. Iris Gándara. Sería la conductancia térmica. La conductancia térmica, exactamente. Sí, de hecho, hicimos énfasis cuando veíamos esa tabla en que había dos tipos de trabajo principales para pulir la superficie, ¿sí? Una superficie esmerilada o cepillada, que ese tipo de trabajo asociado con el valor de la presión eran los que nos daban la magnitud de esa unión y por lo tanto el valor de la conductancia térmica, que nos permite calcular entonces la resistencia por contacto. Como recomendación, es una decisión que ustedes no es tarea ni mucho menos. Les recomiendo que lean lo que estamos haciendo porque es poco probable que vayan a poder relacionar la solución que estamos haciendo aquí, los problemas, ¿sí? Que vayan a poder solucionar otro tipo de problemas del mismo tema, pero sin haber leído, está un poquito complicado. Para el tema de transferencia de calor en aletas,
La responsabilidad de la lectura total va a ser de ustedes y yo me voy a enfocar únicamente en los datos más importantes y en la solución de algunos problemas de ejemplo. Es decir, si no leen eso, ya va a ser una cuestión suya el hecho de que capten o no la relevancia de los datos que vamos a puntualizar. Seguimos entonces. La conductancia térmica. En eso nos quedamos. Entonces vamos a hacer el esquema. El esquema es el mismo que teníamos ahorita. Vamos a poner las barras. Voy a ponerlas, como comentamos, de forma vertical. Sí, ahí están las dos barras. Ustedes supongan que tienen la misma longitud. Justo entre las dos, por los datos de la presión, ¿sí? Y el tipo, vamos a ponerle superficie esmerilada. ¿Sí? Sabemos que esto nos va a permitir calcular la conductancia térmica, esa es una letra C, que nos lleva a calcular la resistencia por contacto. Esto tiene una longitud de 15 centímetros. Esto tiene una longitud de 15 centímetros. Y el flujo de calor va en esa dirección. Esta otra superficie está a 20 grados centígrados. Esta está a 150. ¿Sí? Y si nosotros la acomodáramos de forma horizontal, ¿sí? Si esto lo movemos hacia este lado, nada más para poder graficar las resistencias térmicas de una forma más natural de izquierda a derecha. Aquí tenemos las barras, voy a poner las barras más pequeñitas, aquí está la unión. Aquí me faltó. Bueno, no se alcanza a ver con eso. Un poquito más. Esa línea punteada hace la referencia al manguito que permite que el calor no se transfiera de forma radial, sino de forma longitudinal. Aquí tenemos 15 centímetros, otros 15 centímetros. ¿Sí? El flujo de calor iría en esta dirección y lo primero que tenemos que hacer en este tipo de sistemas es establecer nuestro sistema de resistencias térmicas. ¿De qué temperatura partimos? Partimos de una temperatura 1, que es esta de 150 grados centígrados. Entre la temperatura 1 y la unión, ¿qué tenemos? Tenemos una resistencia por conducción. Aquí en este punto, pudiéramos tener una sola temperatura si la unión se considerara ideal o perfecta. Pero lo cierto es que tenemos una temperatura que le vamos a llamar temperatura de la interfase 1, ¿sí? Una resistencia por contacto y una temperatura de la interfase 2. Esta diferencia o de ese punto a ese punto nos va a dar como resultado el delta T de la interfase. ¿Sí? Entre ese punto de la unión y la siguiente temperatura que tendríamos aquí, la temperatura, vamos a llamarle temperatura 2, tenemos otra resistencia por conducción. ¿Sí? Esto es lo primero que tenemos que hacer. Porque con esto ya sabemos que tenemos 3 resistencias, 2 por conducción y 2 asociadas a la unión. ¿Sí? Debido a que tenemos las características específicas de esa unión, eso va a generar una resistencia
por contacto, que es importante principalmente porque se trata de un material que es altamente conductor. Entonces, el hecho que se genere ese tipo de unión, vamos a ver que es importante. Permítanme un segundo. Bien, entonces tenemos esas tres resistencias y lo que hacemos es, a partir de ahí, determinar lo que se nos está pidiendo. Nos piden la razón de la transferencia de calor a lo largo de los cilindros, ¿sí? Esta sería la dirección de la razón de la transferencia de calor. ¿Cómo determinamos el inciso A? La razón de la transferencia de calor sería la temperatura de la superficie 1, la temperatura de la superficie 2, sobre la resistencia total, donde la resistencia total será igual a la suma de las resistencias térmicas individuales. En este caso, se encuentran en serie, por lo tanto sería resistencia por conducción 1 más la resistencia por contacto más la resistencia por conducción en 2. Si se trata del mismo material y tienen el mismo espesor, podemos decir que la resistencia por conducción 1 es igual a la resistencia por conducción 2. ¿Sí? Puesto que se trata de dos barras de aluminio que tienen exactamente el mismo espesor. Como les comentaba, específicamente para este caso, la longitud de este cilindro se considera como el espesor porque la transferencia de calor se da de forma longitudinal, no radial. ¿Sí? Entonces, la resistencia por conducción en 1 sería igual a L sobre K por A. ¿Cuál A? El área de la sección transversal. Como está transfiriéndose de forma longitudinal, esta área de sección transversal sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4, es decir, el área de un círculo. Y si vemos de frente la barra, pues lo veríamos así. ¿Ok? Entonces, la conductividad térmica del aluminio nos la dan aquí, sustituimos o calculamos el área. Área sería igual a pi por el diámetro, que es 0.05 metros al cuadrado sobre 4. ¿Qué resultado obtenemos para el área? $1.96. ¿Cuánto, perdón? 1.96 por 10 a la menos 3 1.96 por 10 a la menos 3 metros metros cuadrados. cuadrados. Esta área va a ser la que vamos a utilizar. Se supone que tenemos la misma área de sección transversal y la podemos utilizar para las tres resistencias, en este caso para las dos, porque como esta y esta son iguales, la de conducción 1 y conducción 2, aquí ya tenemos o podemos calcular el valor de la resistencia por conducción, que sería igual para una barra que para la otra. Y utilizamos este mismo valor del área para calcular la resistencia por contacto. Entonces, la resistencia por conducción sería igual al espesor, que son 0.15 metros, los 15 centímetros de la barra, ¿sí? Sobre la conductividad térmica, que es 176 watts metro grado centígrado, por el área que acabamos de calcular. 1.96 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Cuánto nos queda el valor de la resistencia por conducción? 0.434 watts por grados centígrados. Watts, grados centígrados sobre watts sería. Sí, perdón. ¿Sí? Ok. 0.434 grados centígrados sobre watts. Si estamos bien con el dato, ¿va? Ustedes pueden hacer
el análisis de las dimensiones, bueno, de las unidades, y lo único que nos queda son grados centígrados, sería watts sobre grados centígrados en la parte del denominador, y como se trata de una relación en el denominador, al pasarla al numerador, pues pasa de forma inversa, ¿no? Entonces, la resistencia por contacto sería 1 sobre la conductancia por el área, donde de tablas tenemos que HC es igual, si nosotros nos vamos aquí está, a la tabla 3.2, ¿sí? Vemos que para aluminio, fíjense, aquí son parejas de materiales idénticos y parejas de materiales o metales diferentes. En este caso tendríamos aluminio con una superficie esmerilada que está sometida a 20 atmósferas. Esas atmósferas habría que convertirlas a kilopascales, a megapascales, perdón. Pero el rango está entre 1.2 y 2.5, seguramente va a estar ahí. Sería la conductancia 11.400, ¿sí? Entonces, 1 sobre 11.400 por 1.96 por 10 a la menos 3, calculan la resistencia por contacto y ya están en posibilidades de calcular la razón de la transferencia de calor. Se puede 0.044. 0.044 la resistencia. Sí. Ok. Sí. Con ese valor ya pueden calcular la razón de la transferencia de calor. Traten de calcular el delta T de la interfase y lo revisamos el lunes. ¿Sale? Ok, profe, nos vemos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. 142.4. Igualmente, profesor. Hasta Hasta luego. pronto. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Que descansen.